sobre esta conexión que se da entre las teorías del aprendizaje y muy especialmente cómo hemos nosotros entendido el aprendizaje de las matemáticas. Mire, ya está el maestro Valentín, ya nos acompaña el maestro Valentín. Bienvenido, maestro Valentín, qué gusto. Bienvenido, un gusto que nos acompañe. Muy bien, pues vamos a estar dialogando un poquito sobre cómo ha venido evolucionando la noción del aprendizaje, pero particularmente vamos a poner como una especie de énfasis, una énfasis muy importante que va a ser en el aprendizaje desde un punto de vista conductista, ¿sí? Bueno, lo primero que debo mencionar es que el conductismo es un movimiento que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay varios personajes importantes. Inclusive hay personajes que no se consideraban conductistas, pero que a lo largo de la historia aparecen y forman parte importante de este movimiento. Y es que el conductismo incluía varias corrientes, no solamente la de un pensador o la de algún psicólogo en el ámbito de la educación. Parece que el maestro Valentín tal vez está experimentando dificultades de conectividad, creo. Ojalá que se conecte en un momentito más. Entonces, este movimiento surge a finales del siglo XIX, surge particularmente como la base de una construcción pedagógica, que será la construcción más importante de la mitad del siglo pasado, cuando dentro del ámbito de la psicología surge primero la psicología experimental, una psicología experimental, corrientes psicológicas de corte científico o apegadas al ámbito de la ciencia. Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia del comportamiento, hablamos de psicología, pero hablamos de la psicología con una visión muy específica, que es una noción o un modelo científico de la psicología. Y bueno, derivado de la psicología experimental, va a surgir la psicología educativa. ¿Sí? La psicología educativa como un campo de conocimiento que ciertamente también estudia el comportamiento humano, pero que se centra de manera muy específica en dos procesos fundamentales. Por uno es el aprendizaje, cómo el ser humano construye su aprendizaje, y el otro es la enseñanza. ¿Cuáles son las estrategias, cuáles son las propuestas que puede utilizar las maestras y los maestros para construir ese aprendizaje en los alumnos? Es importante mencionar que entonces esta visión de la psicología educativa está directamente ligada a la pedagogía. De hecho, podríamos decir que en cierta medida la psicología se va a convertir, la psicología educativa muy específicamente, se va a convertir en ese nuevo campo de conocimiento que va a ayudar a fundamentar las teorías pedagógicas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y bueno, ya en ello van a surgir varias propuestas de pensamiento. Probablemente una de las propuestas más incipientes, bienvenido, que nos acompañe, una de las teorías más incipientes y fuertes se va a producir, por cierto, en los Estados Unidos. ¿Sí? Edward Thorndike, este escritor de origen europeo, debo decirlo, de origen europeo, de origen nórdico, pero finalmente nacido en los Estados Unidos, va a ser uno de los primeros que se va a cuestionar sobre el aprendizaje. Y Thorndike, de hecho, va a desarrollar una teoría que hoy en día llamamos el conexionismo. Este conexionismo
va a tener una influencia muy fuerte, muy importante en la educación estadounidense y después en la educación para el mundo, porque de ahí vamos a obtener uno de los primeros modelos de enseñanza y aprendizaje, uno de los primeros modelos de cómo ejercer la docencia, de cómo llevar a cabo la práctica docente. Y bueno, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y esto por muchos fue llamado la modernización de la enseñanza, es decir, esto era lo moderno. ¿Qué era lo moderno? Introducir la psicología educativa en el ámbito de la pedagogía para fundamentar las prácticas que en ese entonces se llevaban a cabo. Thorndike, por ejemplo, asumió un poco la idea de que el aprendizaje está constituido por algo que llamó vínculos y conexiones o conexiones. Una conexión la podemos asociar, nosotros la podemos definir en cierta medida como aquello que motiva la acción de la persona, ¿sí? Como aquello que motiva la acción del sujeto, ¿sí? Así podríamos nosotros definir una conexión. Nosotros podríamos decir que una conexión es aquello que está previo a la acción de la persona. Entonces, observemos que se da justamente esa conexión entre aquello que motiva la acción y la acción misma. Con esto entonces Thorndike trató de explicar por qué el comportamiento de las personas. Es decir, las personas se comportan porque hay objetos que le motivan, que las motivan. ¿De dónde vienen estos objetos motivantes? Pues estos objetos motivantes, la explicación que Thorndike da es que provienen del medio ambiente. Entonces, nosotros encontramos estas motivaciones por estímulos que están a nuestro alrededor, por estímulos que provienen justamente del medio ambiente en el que nosotros nos encontramos. Es así como entonces el medio ambiente va a jugar una parte fundamental para poder explicar el comportamiento humano. Y así van a ser una de las primeras teorías, si queremos llamar nosotros, contemporáneas o modernas del aprendizaje, el conexionismo de Thorndike. Ahora, esta propuesta de Thorndike, desde luego, no fue la única propuesta que se desarrolló en esta época, sino que las décadas siguientes, varios otros psicólogos, médicos, pedagogos, se interesaron en tratar de construir nuevas teorías del aprendizaje. El trabajo, en lo general, de todas estas teorías, participa Thorndike, Gates, Stephens, Watson, Gutierrez, Hulk, Skinner, Spencer, por mencionar algunos, se basa en la idea de que el aprendizaje es un cambio en la conducta y que el aprendizaje se da a través de un condicionamiento de un estímulo y claro, ese estímulo que proviene del ambiente provoca una respuesta en la persona. Es así entonces que se da esa conexión entre los estímulos y las respuestas, entendiendo que estos estímulos son los agentes del ambiente que van actuando en la persona como una causa que provoca una respuesta o, en todo caso, como un aumento de la probabilidad de cierto tipo de respuesta. Y es este aumento de probabilidad de cierto tipo de respuesta lo que vamos a entender como la causa del aprendizaje. Bueno, entonces las respuestas o los defectos van a ser reacciones que tiene el organismo a diferentes estímulos que pueden ser tanto externos, pero también pueden ser internos, ¿sí? Entonces, esta es una visión, desde luego, que se tiene de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Edward Thorndike
va a publicar en 1828 su trabajo, uno de sus primeros trabajos muy influyentes, que él llamó Inteligencia Animal. Y sí, en este trabajo, Inteligencia Animal, nos habla de cuáles son las formas más características de desarrollar el aprendizaje. Y claro, los animales, incluido al ser humano como un animal, él observa que la manera en la que el aprendizaje se gestiona es a través de ensayo y de error. Él le llama particularmente selección y conexión. Claro, una parte importante, como ya lo había comentado en un principio, es que Thorndike va a colocar la motivación en un primer plano. Es decir, en el caso especial de esta teoría, Thorndike considera que la motivación es fundamental para desarrollar el aprendizaje. Y claro, esta motivación puede venir desde el exterior o desde el interior. Y en este sentido, su teoría va a ser diferente a otras teorías más o menos de la misma época. Por ejemplo, la teoría de Ebbinghaus, que nos habla de cómo los ensayos se definen en base a la repetición de una determinada lista. O inclusive los trabajos de Bryan y de Harter, que se refieren un poco más a que los ensayos dependen más bien del número de minutos de una determinada práctica. En este caso, el ensayo es medido por una ejecución previa al alcance de una meta que va a depender de si tiene éxito o si no lo tiene. Thorndike entonces se da cuenta de que había algo más en el comportamiento del ser humano. Y así es como descubre la ley del efecto. La ley del efecto, que en cierta medida es una ley de formación del hábito por repetición. Voy a permitirme, por cierto, yo he dedicado algunos años a estudiarla, he desarrollado un gusto también por escribir y hace un par de años escribí un libro que se llama Teorías del Aprendizaje. No es un libro de didáctica de las matemáticas, debo decirlo, porque es un libro más de corte teórico pedagógico. Sin embargo, en ese texto dedicamos un capítulo a estudiar estas teorías conductistas y el efecto que han tenido estas teorías conductistas en la enseñanza en lo general y particularmente acá en el diplomado vamos a hablar de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, Thorndike, por ejemplo, ya para 1931, cuando está construyendo estas leyes que van a convertirse en ese instrumento de modernización de la educación, nos dice más o menos algo así, nos dice algo así como que la práctica sin celo, es decir, con igual comodidad en el éxito y en el fracaso, no se perfecciona. Y el sistema nervioso se aparta de todos los modos en los que se ejercita con incomodidad resultante. Es decir, si se omite la ley del efecto cuando la formación del hábito se reduce a un supuesto efecto de la mera repetición. ¿Qué nos dice esto? Que entonces es necesario construir una práctica donde en esta práctica sí haya motivación, sí haya interés. Y entonces él va a considerar que el interés en las recompensas y en los castigos lo va a observar cómo actúa en los animales y va entonces a tratar de construir un método para gestionar esas recompensas y esos castigos también en la escuela. Es decir, podríamos decir que esta idea que surge del análisis en primera instancia sobre los animales, en segunda instancia sobre las personas, le van a permitir a Thorndike publicar 3 leyes fundamentales y que vamos a identificar muy seguramente muy ligadas a nuestra práctica en la infancia cuando fuimos alumnos. Las leyes de preparación, la ley del ejercicio y la ley
del efecto. ¿Qué nos dice esta ley de preparación? Pues bueno, esta ley de preparación esencialmente lo que nos dice es que la preparación es un accesorio, es un accesorio que transcribe ese sustrato psicológico para la ley del efecto. Es decir, ahí se enuncian las circunstancias en las que el ser humano aprende y se da cuenta cuando se siente satisfecho o cuando se siente molesto, cuando acepta o cuando rechaza. Y entonces se dan esencialmente tres posibles situaciones. Voy a citarla un poco en este sentido en el que Thorndike lo hizo. Cuando una unidad de conducción está preparada para conducir, la conducción por ella es satisfactoria. Si no, se hace por alterar su acción. Segundo, es algo molesto para una unidad de conducción preparada para conducir el no hacerlo y provoca cualquier respuesta que la naturaleza haya dispuesto por conexión, falta particular, molesta. Y tercero, cuando una unidad de conducción para el efecto es forzada a hacerlo, la conducción se convierte en algo molesto. Bueno, estas son las palabras que usó Thorndike en su trabajo. Si estas palabras las cambiamos un poco en un término un poco más moderno, y si en lugar de usar el concepto de unidad de conducción, por ejemplo, usamos el término de tendencia a la acción, entonces se entiende mejor el significado psicológico de esta ley de preparación de Thorndike. Que lo que nos dice es que cuando una tendencia a la acción es activada mediante ajustes, mediante posiciones, mediante actitudes preparatorias, pues el cumplimiento de la tendencia a la acción resulta satisfactorio y el incumplimiento resulta molesto. Y bueno, por preparación hay que entendernos, estar preparados, alistarnos para la acción. Esta ley de Thorndike pues va a ser muy importante porque ya nos habla en cierta medida de parte del comportamiento humano. Es decir, vean que inclusive esto nosotros lo podemos ver en el niño, ¿sí? Cuando decimos, cuando una unidad de conducción está preparada para conducir, la conducción por ella es satisfactoria. Si no, se hace por alterar su acción. Aquel niño, aquella niña que está empezando a caminar y que ya se siente preparada para caminar, prefiere caminar sola. Segundo, es algo molesto para una unidad de conducción preparada para conducir el no hacerlo. Si el niño ya se siente preparado para caminar y nosotros lo cargamos o nosotros lo tomamos de la mano, particularmente se siente molesto. Tercer caso, cuando la unidad de conducción para el efecto es forzada a hacerlo, la conducción se convierte en algo molesto. Si el niño en este caso no está preparado para caminar, pero nosotros lo obligamos, hacemos que camine, nuevamente se vuelve algo molesto. Y bueno, este ejemplo fue sobre caminar, pero nosotros podríamos encontrar tantos ejemplos donde podemos hablar de esta ley de preparación. ¿Sí? Esta ley de preparación que esencialmente nos habla de cuando el niño o las niñas están preparadas para ejercer determinada acción. Y cuando nosotros como maestros, como maestras, podemos afectar su desempeño, primero si pedimos que hagan la acción cuando no están listas para ello, o si obstruimos su participación por cuidarles, es decir, cuando evitamos que ellos mismos hagan la acción que ya ellos mismos se sienten preparados para hacer. Bien, ahora, esta no es la única ley, desde luego, ya había enunciado 3 leyes. Tenemos la antigua ley del ejercicio. Esta antigua ley del ejercicio en realidad se refiere al fortalecimiento de las conexiones mediante la práctica. Es como una especie de ley del uso, pero también al debilitamiento de las conexiones u olvido cuando la práctica se interrumpe, es decir, como una especie de ley del desuso. El fortalecimiento, entonces, se va a definir como el aumento de la probabilidad de que se produzca la respuesta
cuando vuelva a presentarse una determinada situación. Entonces, la ley del ejercicio, en cierta medida, es una ley del uso, una ley del desuso, ¿sí? ¿De qué nos habla esta ley? Que si nosotros queremos fomentar respuestas esperadas, entonces fomentamos acciones en el niño. En la educación preescolar podemos identificar este tipo de ley. Este tipo de ley que, por ejemplo, busca repetir determinadas respuestas en los alumnos. En la educación primaria, inclusive la educación universitaria, podemos observar cómo de manera constante en preescolar damos esta estrellita, damos este incentivo a aquel niño que logra hacer la acción, la actividad que solicitamos en el tiempo esperado. Y en la educación universitaria ya no damos una estrellita, pero sí damos ese reconocimiento en el grupo, sí damos esa alta calificación que lo que busca es estimular y generar un estado de bienestar en el estudiante para que en la siguiente actividad semejante repita el mismo proceso. Ahí tenemos entonces, de alguna manera, una especie de ley del ejercicio que es un reforzamiento, un fortalecimiento. Por otro lado, si la respuesta que tenemos no es la esperada, si el niño tiene un mal comportamiento, si el alumno universitario no tiene la responsabilidad en la entrega de sus trabajos, de sus actividades, pues su nota es baja. Y si el niño no tiene el comportamiento esperado, en algunos lugares la nota es baja, aparece la carta para los padres, o a veces inclusive se pone en ese espacio de reflexión que se encuentra en la esquina de los salones de las instituciones escolares. Es decir, se busca dar un reforzamiento que nosotros llamaremos reforzamiento negativo para evitar que en los próximos casos el comportamiento, las acciones que emprende ese alumno sea el mismo. ¿Sí? Entonces, podemos notar como gran parte de las acciones que nosotros hacemos en el salón de clase, las podemos también observar justamente como esta ley de Tordek. Ahora, también tenemos la antigua ley del efecto. Esta antigua ley del efecto que se va a referir al fortalecimiento o al debilitamiento de una conexión en virtud de sus consecuencias. Es decir, cuando establecemos una conexión modificable y esta va acompañada o va seguida de un estado de cosas satisfactorias, pues entonces la fuerza de conexión aumenta. Y si se establece la conexión o va seguida de un estado de cosas molesto, pues entonces la fuerza disminuye, la fuerza de conexión disminuye, ¿sí? En este sentido, observemos que hablamos justamente del efecto que tienen las acciones de la persona. Si consideramos que el alumno sigue justamente, bienvenida maestra, bienvenida, un gusto que nos acompañe. Si observamos que el alumno siga justamente nuestra propuesta, pues lo que hacemos es motivar a que la continúe, ¿sí? Pero nuevamente, si el alumno no está teniendo la respuesta que nosotros esperamos, pues simplemente lo que hacemos es emprender una acción que pare y que muestre el rechazo o inclusive, ya voy a usar una palabra, que castigue al estudiante para evitar que esa acción nuevamente se presente, ¿sí? Entonces, gran parte de la educación, probablemente con en nuestra educación básica, va a tener un poco este corte. Y va a tener este corte porque, en efecto, el modelo de Tordek va a ser un modelo ampliamente implementado, primero en los Estados Unidos, después en diferentes países de Europa y ya por los años 30, 40, 50 va a estar también presente en América Latina. Vamos a encontrar ahí el primer gran modelo educativo, el primer gran modelo sobre la enseñanza
en el mundo. Y bueno, un modelo bajo esta perspectiva, pues también es un modelo que acapara la atención de los académicos, de los especialistas y que también genera crítica, ¿sí? Ha habido críticos que desde luego han realizado objeciones, particularmente a la ley del efecto. Y bueno, la primera objeción que se ha hecho es sobre que no es clara la definición de satisfacción y no es clara la definición de molestia, en el sentido en que son subjetivas y que inclusive podrían ser impropias para la descripción de la conducta, tanto del animal como también del ser humano. Entonces, la respuesta que da en esa época Thorndike es que, bueno, por estado de satisfacción se va a entender que aquel en el que el animal, en el que la persona, no solo no hace nada por evitar ese estado, sino que con frecuencia efectúan cosas para mantenerlo o para renovarlo. Y bueno, por estado molesto se va a entender aquel en el que el animal, en el que la persona, no solo no hace nada para preservarlo, sino que a menudo realiza actos que ponen término. Una segunda objeción a este trabajo de Thorndike va a ser justamente el efecto retroactivo de un estado de cosas sobre algo que queda ahora en el pasado y que en cierta medida para otros psicólogos es inconcebible. Porque el pasado se ha ido y los efectos solo se pueden sentir en el presente o inclusive revelarse en el futuro. Bueno, esta crítica, como la primera que he comentado, es una crítica defectuosa, ¿sí? Ya que el efecto se revela en la probabilidad de que se produzca la respuesta cuando se vuelve a presentar la situación. De tal efecto que ocurra o no, es cuestión de observación y experimento y no algo que pueda negarse por razones a priori. En este sentido, a pesar de las objeciones, como podemos ver, Thorndike logra dar esas respuestas y postula una teoría que al menos en las 3 primeras décadas del siglo pasado va a tener una influencia muy importante. Ahora, el trabajo de Thorndike va más allá, porque Thorndike afirma particularmente que en la ley de recompensas o la ley de éxitos van a fomentar el aprendizaje de la conducta recompensada. Mientras que los castigos o los fracasos van a reducir la tendencia a repetir el comportamiento que condujo al castigo, al fracaso o a la molestia. Esto es muy interesante, porque entonces inclusive hace estudios que demuestran que cuando las conductas son recompensadas positivamente, inclusive cuando éstas se premian, inducen a que el alumno tenga confianza en sí mismo y busque inclusive nuevos caminos para llegar a una respuesta. Es decir, impulsan inclusive la creatividad. Por otro lado, cuando la respuesta no es esa, el alumno tiene inseguridad y deja de intentarlo. Y vean que esto último se va a parecer mucho al efecto de la clase de matemáticas. Este gran número de estudiantes que en muchas ocasiones intentan, no llegan al resultado esperado, y lo más grave que puede ocurrir es que ya fueron a la clase del profesor Valentín, ya el profesor Valentín les dijo, mira, tienes 5, llegan a casa, le platican a su mamá, a su hermana, a su padre, le dicen, pues es que no eres listo en matemáticas, no vas a poder. Es decir, encuentran un efecto aún más negativo porque culturalmente, socialmente, se avala que un grupo de personas no tengan éxito en poder resolver los problemas de matemática. Y esto, desde luego, que genera un efecto negativo las próximas ocasiones que van a la clase del profesor Valentín, porque tienen ya inseguridad. Y
su familia en muchas ocasiones, su contexto familiar y cultural ha avalado esa inseguridad. Increíblemente, esto es lo que ocurre. Es decir, alguien nos dice que no podemos y estamos seguros que no podemos. Ya dejamos de intentarlo. Y claro, el otro efecto, el efecto positivo, que hace el profesor Valentín inclusive me premia, saco 10, me dice, vamos muy bien, llego a casa y también hay recompensas, hay fortalecimientos o refuerzos positivos y entonces creo que puedo hacer matemáticas e intento más. Bueno, esto parecería muy interesante. El gran problema es que de cada 3 que lo intentan, hay 7 que no lo intentan, según la estadística de nuestro país. Y ahí es cuando nos empezamos a preocupar, porque el número de niños y de jóvenes que se sienten motivados, incentivados en la clase de matemáticas, es 1/3 parte del total. La gran mayoría de los estudiantes con este modelo no logra sentirse como, no logra avanzar. Y no logró avanzar porque gran parte de la propuesta de la enseñanza se basa primordialmente en la posibilidad de éxito. Y de hecho, ese éxito es bien remunerado. Culturalmente todavía se sigue pensando que aquellos niños, que aquellos adolescentes que son buenos en matemáticas, casi automáticamente los hacemos por buenos alumnos. Si escribe bonito, qué bien, pero es bueno en matemáticas. Si juega básquetbol, qué bien, pero lo mejor es que es bueno para las matemáticas. Es decir, se le sigue dando tanta importancia que a veces el impacto que puede tener cuando no se logra ese éxito esperado puede resultar, digamos, con un efecto opuesto al que se espera. Bueno, entonces ya sabemos que desde la época de Thorndike, se presenta las leyes, estas leyes de preparación del ejercicio, del efecto de Thorndike, van a tener otras leyes importantes. Las leyes, por ejemplo, de respuesta múltiple, para que una respuesta pueda ser recompensada, pues esa respuesta debe de producirse. La ley de disposición o de actitud, que establece que el aprendizaje está guiado por una actitud total o por una disposición que tiene la persona. Tercero, la predominancia de elementos. El que está aprendiendo es capaz de reaccionar selectivamente a los elementos predominantes del problema. La respuesta por analogía. Y aquí aparece una parte muy interesante. ¿Cómo reacciona el ser humano en nuevas situaciones, en situaciones novedosas? Pues para Thorndike, la respuesta se da cuando va respondiendo a algún elemento de la nueva situación para el que ya tiene respuesta en su repertorio. Es decir, que las respuestas se pueden explicar siempre en función de las adquisiciones viejas, de lo que ya conocemos, junto con las tendencias innatas a aprender. Entonces, nada tiene de misterioso las respuestas a la novedad. Y por otro lado, tenemos una quinta ley, que es el desplazamiento asociativo. Si una respuesta puede mantenerse intacta a través de una serie de cambios en situaciones estimulantes, entonces podrá producirse ante un estímulo totalmente nuevo. Thorndike en 1913 lo expresa. Podemos hacer que cualquier respuesta que sea capaz de emitir quede asociada a determinada situación a la cual es sensible. Esta es una parte muy interesante, porque entonces esto último que estamos citando va a representar el interés de muchos otros psicólogos. Van a empezar a aparecer nombres como Watson, como Pavlov, como Skinner, como Thierry, por mencionar algunos, como Hulk, que van a tomar
parte de estas primeras ideas para construir lo que ya formalmente, de principios del siglo pasado hasta los años 40, vamos a llamar las teorías conductistas. Thorndike no se consideró un conductista, aun cuando en la mayoría de los textos de la psicología educativa aparece en esa sección de los conductistas, ¿sí? Él no se consideraba, de hecho, él se considera como un antes de los conductistas, ¿no? Sin embargo, la teoría lo ubica como el primer gran conductista. Seguramente no estará muy de acuerdo con esta idea, porque él se asumía como conexionista. Esa es la visión que tenía. Inclusive su teoría tiene otro nombre. No estamos hablando de un conductismo, sino de un conexionismo. Sin embargo, vamos a ver cómo el conductismo va a tomar muchas ideas del conexionismo, tanto así que resultan ampliamente parecidos. Thorndike entonces, observó que había 3 elementos que afectan el control del aprendizaje de los alumnos en el salón de clase. ¿Cuáles son estos aspectos? Pues el primero es lo que nosotros vamos a llamar justamente la facilidad para descubrir los lazos o las conexiones que han de formarse o que han de romperse. Es decir, aquel alumno que logre identificar esos lazos o esas conexiones con mayor facilidad tiene un mejor control del aprendizaje. Segundo, la facilidad para descubrir los estados de las cosas que deben de satisfacer o molestar. Aquel alumno que se da cuenta que le afecta, que le hace sentir bien, que no le hace sentir bien con mayor facilidad. Podríamos decirlo de otra forma, aquel niño que se está descubriendo, aquel adolescente que ya identifica que le hace sentir bien o no, va a influir desde luego también en su control del aprendizaje. Y tercero, la facilidad para aplicar la satisfacción y el malestar a los estados de las cosas descubiertos. Ahora, para los maestros, es necesario entonces hacer un diagnóstico de los errores para que estos no se repitan. De hecho, cuando existe una falta de claridad acerca de lo que se está enseñando o de lo que se está aprendiendo, la práctica inclusive podría estar fortaleciendo las conexiones equivocadas como también las correctas. Esto es muy interesante porque aquí hablamos ya de una primera teoría de la enseñanza a principios del siglo pasado. Podríamos decirlo, una primera teoría de la enseñanza o una teoría de la enseñanza moderna o contemporánea, digamos, de principios del siglo pasado. Thorndike entonces pone un énfasis en 5 aspectos importantes. El primero es el interés de... Qué interesante. Un docente que realmente esté interesado en su trabajo. Un docente, pues, que tenga vocación por la docencia. Segundo, un docente que esté interesado en mejorar. Un docente que no conciba que su actividad es fija, es solamente estática, sino un docente que se da cuenta que siempre puede mejorar su gestión en el salón de clase. Tercer aspecto que Thorndike considera, que tenga significación o sentido aquello que enseña. Cuarto, que tenga buena actitud ante los problemas que enfrenta. Y quinto, que logre desarrollar la atención. ¿Sí? Esto es muy importante. Un docente que pueda estar concentrado en su trabajo de la enseñanza. Bueno, esto es relevante, esta teoría de Thorndike es relevante porque recordemos que prácticamente, desde aquella visión de la enseñanza de Sócrates en la época griega hasta finales del siglo XIX, se va a alinear la idea de la enseñanza desde una postura del arte. Es decir, cuando nos referimos en todo este periodo, estamos hablando, por cierto, de 22 siglos.
en estos 22 siglos, vamos a asociar mucho más la noción de enseñanza al arte. El arte de enseñar. Ese arte de enseñar es lo que forma a un buen docente. Y Thorndike nos va a cambiar esa postura. Cuando él habla de la enseñanza, cuando él habla del aprendizaje, él está viendo a las teorías de la enseñanza y a las teorías del aprendizaje como una ciencia. Y esto es muy relevante, porque entonces no se habla de ese dote con el cual nace quien es maestro y quien logra controlar al grupo, quien logra controlar el aprendizaje, sino que él está hablando de que se puede construir una teoría sistemática para saber cómo se aprende mejor, para saber cómo se enseña mejor. ¿Sí? Entonces, esta visión de la enseñanza, esta visión del aprendizaje, se consideran modernas, porque se busca construir una psicología educativa desde una perspectiva científica. ¿Sí? Perdón, yo he hablado demasiado y tal vez no he dejado que ustedes hagan comentarios o preguntas. Adelante, adelante. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Bueno, estamos hablando un poco de historia y de ideas, ¿verdad? De este gran personaje, Thorndike. Muchas gracias. Bueno, ahora, ya a principios del siglo pasado, Thorndike va a trabajar con Warburg, ¿sí? Y van a construir a lo que ellos llamaron la teoría de la transferencia de los elementos idénticos. ¿Qué dice esta teoría? Pues esta teoría lo que nos dice es que la transferencia depende de la presencia de elementos idénticos en el aprendizaje original y en el nuevo aprendizaje que aquel que se facilita. Y claro, esto puede ser a través de identidades de materia o de procedimiento. Por ejemplo, saber hablar y escribir es tan importante en el salón de clase como otras tareas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Por consiguiente, el dominio va a servir para diferentes ocupaciones, para diferentes circunstancias. Y la transferencia se va a efectuar a través de diferentes situaciones que se necesiten en común. Así podríamos decir que una actividad se aprende más fácilmente que otra que se aprendió primero. Y esto se debe principalmente a que las dos actividades coinciden en cierta parte. Thorndike entonces, en su teoría del aprendizaje, considera que el aprendizaje es siempre específico y que las situaciones nuevas de aprendizaje tienen en sí mucho que ver con las situaciones viejas. Ahora, no solamente habló sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza. Debo decirles que otro mérito de este autor es que Thorndike es el primer autor de principio del siglo pasado que habla sobre la inteligencia. Él construye, ya había teorías de la inteligencia antes que él, pero digamos, la primera teoría moderna, recordemos que estamos a principios del siglo XX y todo el mundo ya habla de teorías modernas, ¿no? Entonces, en estas teorías modernas, en este movimiento modernista o contemporáneo que va a surgir, tenemos ahí la primera teoría de la inteligencia. Para Thorndike, justamente la inteligencia es definida como esa capacidad que tiene la persona para hacer transferencia. Y claro, entre más vínculos o conexiones utilizables posee la persona, posee el ser humano, entonces decimos que el ser humano es más inteligente. Thorndike entonces va a hacer los trabajos. En 1932 va a escribir Los fundamentos del aprendizaje. En 1935, La psicología de lo que queremos, intereses y actitudes. Y varios de ellos van a ser cuestionados. Particularmente van a ser cuestionados por Trumbull, por Casson en 1932, que van a refutar la ley del ejercicio y la truncada ley del efecto por Seansor, y
Babelas en 1941. De tal manera que a pesar de que una buena parte de nuestra práctica docente muy probablemente ya es distinta, podemos notar, y espero haberlo logrado, en esto que hemos platicado, esa influencia que tuvo justamente la visión del aprendizaje, de la enseñanza de Edward Thorndike. Pero bueno, ahora me gustaría entonces dejar una primera actividad, porque hemos tratado de hablar principalmente de 3 leyes: de la ley del ejercicio, de lo que vamos a llamar la antigua ley del efecto y de la ley de la preparación. Estas fueron las 3 leyes de Thorndike. Y la pregunta sería, si podemos identificar en nuestra práctica docente cotidiana, si podemos escribir al menos 3 situaciones en las que nosotros utilicemos estas 3 leyes. O en las que nosotros podamos utilizar la noción de conexión de Thorndike. ¿Sí? Podemos tal vez compartir 1, 2 o 3. No sé, ¿a quién le gustaría platicarnos un poquito? Es decir, ahora estamos tratando de usar la ley de Thorndike para identificar en nuestra propia clase. En nuestra propia clase. Adelante, pueden levantar la mano o abrir el audio. Adelante, maestro Valentín, por favor. Sí, buenas noches a todos. Yo creo que podemos buscar la conexión, como dice Thorndike, cuando establecemos o cuando empezamos principalmente, pues, buscar los conocimientos previos en los alumnos, cuando les damos, bueno, yo principalmente cuando les digo, como también doy la materia de física, les digo, en la física tú has utilizado la física y no te has dado cuenta, y buscando en establecer en ellos pues una conexión a algo que pues realmente les sea pues significativo. Claro, claro que sí, muchas gracias. Esto es muy importante porque ahí usted está identificando este elemento significante o este elemento que motiva la acción de la persona. Es decir, todos usamos la física, pero no nos damos cuenta que usamos. No nos damos cuenta que al utilizar nuestro teléfono, al utilizar esta videollamada, inclusive para procesos más básicos, calentar los alimentos, calentar nuestro café, estamos utilizando física. Y qué relevante que ahora el niño, el adolescente pueda ser consciente de ello. Miss Berta, adelante, ¿le gustaría compartirnos? Bueno, yo considero que esa parte yo con mis niños de preescolar, y he tratado de que ellos, como lo dice usted, se motiven y que no se vea así como que, ¿no? Oye, es así porque es así, tan. Ellos, en algún momento dado, pues, me han sorprendido porque ellos mismos buscan esa parte de decir, esta es la respuesta. Yo cuando les enseño alguna, llámese lenguaje, matemáticas, lo que sea, trato de que ellos den la respuesta. O sea, yo no se las doy por nada. Entonces, ellos la buscan en algún momento dado, y lo que me ha funcionado mucho es esa parte que comenta también de la motivación. Entonces, pues ya llego con bastante material novedoso para que ellos se motiven y a partir de ahí, pues empiece lo reflexivo, ¿no? Que busco en ellos. Bien, muchas gracias. Que claro, esta parte de Thorndike, observemos que no hace mucho énfasis en la parte reflexiva. Lo que busca es un poco
Bueno, ahora sí, ahora tiene mucha importancia la parte reflexiva, pero en la época de Thorndike lo que importa es lograr con éxito la acción. Es decir, lo que importa es lograr que esa acción que nosotros buscamos provocar en el alumno finalmente se logre. Y si se logra, la premiamos. Si no se logra, la castigamos. ¿Sí? Maestra Violeta, adelante, por favor. Si gusta usted compartirnos un ejemplo. Bueno, pues yo a ver si medio entendí relacionar los conceptos, ¿eh? Yo imparto clases a nivel medio superior. Entonces, a mí se me quedó mucho el hecho de la cuestión de tratar de siempre unir los conocimientos previos o los conocimientos viejos que ahorita sí mencionábamos en la charla. Yo soy mi práctica es muy similar a lo que comenta Miss Berta, en el sentido de que cuando voy a empezar una temática, acostumbro siempre dejarles el ejercicio primero, o sea, irme directo a la práctica sin abordar el tema, o sea, simplemente decirles a ver cómo solucionan. Y la verdad, yo trato de ser casi hasta forzarlos a que lo resuelvan, porque a nivel medio superior los muchachos son muy cerrados, son muy de decir, no sé, no soy buena en matemáticas, ni la voy a intentar. Y casi es así como que sentarnos a darles un estirón de orejas y decirles, claro que puedes y no te enfoques a lo que yo vaya a enseñarte, sino tú cómo le harías, cómo se te ocurre. Y pues ya ellos mismos se van dando cuenta que de alguna manera no es un solo caminito el que los va a llevar al resultado, sino que uniendo a veces hasta otras materias u otras asignaturas que ellos cursan, se van dando cuenta que sí saben y que sí pueden. Y de repente hasta ellos mismos dicen, ay, es que sí soy inteligente, ¿verdad? Ellos son los que abordan el concepto de inteligencia, porque dicen, entonces sí pude, entonces yo les digo a ellos que me choca cuando dicen, ay, sí le atiné. Digo, no, es que no le atinó, o sea, de alguna manera usted en su cerebrito traía esas nociones de cómo llegar al resultado. Entonces, les digo, prácticamente así llevo yo mis temas. Primero les pongo así como que un ejercicio de inducción, donde de alguna manera ellos empiezan a rescatar conocimientos viejos, por así decirlo. Cerramos el contenido otra vez haciendo ese ejercicio con los temas que se abordaron y ya empiezan ellos a deducir, ¿no? Ah, casi íbamos por donde mismo, o sí aprendimos algo nuevo, pero empiezan a comparar ellos lo que habían hecho semanas antes con lo que ahora, con unas nuevas herramientas, pues, que abordaron. Entonces, no sé si por ahí va la participación. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Muy interesante. Esta parte, en la perspectiva de Thorndike, es evaluar el éxito. Y usted lo dijo muy bien, si se logra el éxito de la actividad, y si el estado de las cosas, como diría Thorndike, es satisfactorio, se premia. El premio puede ser en muchos sentidos. El simple reconocimiento, el saber que se logra el resultado esperado, de que está bien, ya es un premio, desde un punto de vista emocional. Pero no hemos hablado de la otra parte, cuando no se logra. Muchas veces no se logra. Creo yo que funciona más cuando en matemáticas lo logran. Claro, cuando no se logra, entonces caemos, como dirá Thorndike, en el estado de malestar. Y este estado de malestar puede significar varias cosas. Por ejemplo, cuando se es niño significa o puede significarse el castigo. Pero cuando se es adolescente, a veces puede significarse el rechazo. Es diferente el efecto. Me refiero al castigo, ¿en qué sentido? En que la maestra ya no le va a poner estrellita, en que la maestra va a mandar a lo mejor esa carta a los papás donde dice que no hizo bien tal actividad, no puso suficiente atención, no hizo el ejercicio, etc. Pero ya en la adolescencia, ya en la preparatoria, esto puede tener un impacto aún más en lo emocional. Es decir, no soy lo suficiente inteligente para resolverlo. Y de hecho, nosotros podemos ver una curva. Hay varios estudios que ya se han elaborado. Podemos ver una curva del efecto que tiene la falta de éxito en la clase de matemáticas.
la maestra Miss Berta no lo vive en preescolar. ¿Y por qué no lo vive tanto en preescolar? Porque preescolar no forma parte del problema. Hay una gráfica muy interesante que nos demuestra cómo el niño en preescolar todavía está interesado en las matemáticas. Todavía tiene esa idea de poder descubrir algo en la clase de ciencias. Pero eso se empieza a perder en la primaria. Se acentúa en la secundaria y finalmente en preparatoria ya hay una barrera. Decimos, no, yo no soy de matemáticas, yo soy de humanidades. Los de ciencias y los de humanidades. Y claro, humanidades nos gana, no solo porque las humanidades son bellas, claro que sí hay muchos campos del conocimiento que son interesantes, pero también nos gana porque muchos jóvenes ya han tenido malas experiencias de ellos con respecto al aprendizaje de las matemáticas. Y estas experiencias representan el fracaso de todo el sistema, no solo de los jóvenes, no solo de los maestros, porque en muchas ocasiones decimos, ¿por qué hay tantos jóvenes reprobados? Son los jóvenes. No, no lo son. Tampoco son solo los docentes, tampoco es una culpa de los docentes, es un sistema educativo que no ha generado condiciones para poder construir experiencias exitosas, experiencias satisfactorias en los procesos de aprender matemáticas. Y claro, todos formamos parte de ese sistema, los alumnos forman parte, pero también nosotros como profesores. Y evidentemente esta curva es muy presente, Hay algunos estudios, uno de ellos en el nivel preescolar, donde participó inclusive ya hace un par de años la doctora Irma Fuenlabrada, que nos decía que, por ejemplo, en preescolar de cada 10 niños, 9 tienen interés en las ciencias. Todavía se observa este gusto, no está ahí el problema. Pero nos vamos a primaria y ya empezamos a observar cómo de tercero a sexto ya estamos hablando de que de esos 9 que vinieron de preescolar, ya perdimos 3. Ya solo nos quedan 6. Llegamos a la secundaria y el paso es muy abrupto. Estamos hablando de aritmética y ya estamos hablando de álgebra, de geometría, de trigonometría. La secundaria se convierte en un espacio muy complejo para los jóvenes. Ahí ya estamos perdiendo entre 2 y 3 jóvenes. Entonces, cuando vamos a la preparatoria, ya solamente nos quedan 3 de esos 10, de esos 10 niños que elegimos, nos quedan solamente 3 interesados en el ámbito de las ciencias. Ya hemos perdido a 7 de ellos. Sí, más o menos esto nos dice la estadística. Entonces, nos preocupa este paso por la primaria, por la secundaria, y lo que hace la preparatoria es que ya les da opciones para alejarse definitivamente del ámbito de las ciencias, sobre todo en tercer año, irse poco a poco hacia el otro campo que no me va a requerir matemáticas, o que creo que no me va a requerir matemáticas. Y voy a evitar estadística, voy a evitar cálculo diferencial integral, voy a evitar temas selectos de física, en fin. Voy a tratar de evitar, e inclusive, desde un inicio digo, si es matemáticas, no maestro, no me preguntes, ya sabes que voy a contestar mal, yo no voy por ese camino. Hay un desencuentro ya con la materia de matemáticas. Entonces, bueno, nuestro trabajo es arduo porque tenemos que pedir una segunda oportunidad a todos estos niños, a todos estos jóvenes. Tenemos que pedir una segunda oportunidad para decirles, la clase de matemáticas también se puede disfrutar. La clase de matemáticas podemos aprender y en la clase de matemáticas tú puedes hacer mucho. Necesitamos esa segunda oportunidad para que vuelvan a interesarse por este campo de conocimiento. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pensar
Por favor, maestro Valentín, adelante, si es tan amable. Sí, maestro, tengo una pregunta ahorita que estamos en el tema pues, de dar un premio o dar un estímulo yo pregunto a nivel secundaria, a los alumnos, desde el punto de vista de la teoría del conexionismo, ¿qué tan bueno es dar ese estímulo antes de un objetivo o dar el estímulo después del objetivo sin avisarles que habrá una recompensa? ¿Qué es mejor desde este punto de vista desde el conexionismo? Mire, esta es una pregunta muy interesante. Y debo comentarle que es una pregunta que de hecho a principios del siglo pasado se hacía. Por ejemplo, antes de contestar su pregunta, si me permite, voy a irme a una pregunta coyuntural que tiene que ver con su pregunta y que ya iba dando una idea un poco de la respuesta. Le preguntan a Tordic, ¿qué tiene mayor efecto en la persona? ¿El premio o el castigo? A ver, ¿qué opinan ustedes desde su práctica? ¿Qué creen que impacte más a sus alumnos? Yo creo que el castigo. El castigo. La maestra Berta dice que el castigo. Yo también. El castigo, la maestra Violeta. Maestro Valentín. Y bueno, yo como veo en mis alumnos, dependiendo del alumno, hay algunos que ante el castigo es como si no pasara nada. Y Claro. otros con el premio sí, y otros con el castigo, pues por decir así como se dice, se ponen las pilas o algo así, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué sucede? Hay una curva. No tengo esta curva en una gráfica, pero trato de explicarla un poco. Thorndike da respuesta a esto. Hace una serie de experimentos y demuestra, estamos hablando de los años 30. En ese entonces él demuestra, según esta investigación que publicó, que el efecto del castigo era más largo en tiempo. O sea, olvidamos en más tiempo el castigo, más rápido el premio. ¿Sí? Esto hizo, el maestro Valentín, que muchas instituciones educativas pusieran mucho énfasis en el castigo. De hecho, podemos ver cómo la escuela en cierta medida está un poco sobrenormada con respecto al castigo. Porque pareciera que el castigo forma o da forma. ¿Sí? Esto es bajo los estudios de Thorndike en los años 30. Después, otros autores no están conformes con la respuesta de Thorndike y hacen un análisis. De hecho, 10 años después, ya por los años 40, y descubren que la curva de Thorndike era incorrecta. Descubren que en realidad no son equiparables y que de hecho esta visión común que tenemos de que el castigo es negativo y que el premio es positivo tampoco es correcta. Es decir, ni el premio es tan positivo o solo positivo, ni necesariamente el castigo se puede ver como algo estrictamente negativo. Es decir, este segundo estudio demuestra que no estamos hablando de un reforzamiento positivo o de un reforzamiento negativo. Bueno, no solo eso. Ahora me voy a estudios más recientes de los años 90. Hay estudios de los años 90 que demuestran que tanto el castigo como el premio van a formar parte de una curva, ¿sí? Una curva muy importante porque el castigo en cierto momento ayuda a la formación del alumno cuando se corrige a tiempo. Pero si de manera constante se corrige, es decir, si el castigo se convierte en una constante, el castigo deja de tener efecto. Y entonces pasa eso que usted comenta con los jóvenes. No importa si no hago la tarea, no importa que inclusive no importa que hasta generen violencia en mi casa porque no hice la tarea, me lastimen, de todas maneras no lo hago, ya no me importa.
Ya no puedo perder más. Tal vez me han lastimado tanto que hoy puedo soportar un poco de castigo. Y del otro lado, si premiamos todo, ocurre un fenómeno muy semejante. Si se premia demasiado, si cada actividad merece un premio, el premio también se devalora. Y entonces involucra poco esfuerzo. Entonces, ni demasiado premio, ni demasiado castigo. Los dos extremos nos llevan a resultados que terminan desmotivando el accionar de los alumnos. Ahora, el efecto del premio sí es interesante. Ahora sí, ya atendiendo directamente su pregunta. El efecto del premio es muy interesante porque aquí va a depender un poco de la situación del conocimiento que tenemos de los alumnos. Por ejemplo, es bien conocido en preescolar que el premio es demasiado importante para el niño. El niño difícilmente puede esperar a mañana o hasta pasado. Es demasiado esperar hasta mañana. Necesitamos el premio ahora. En el adolescente, en el adulto se puede trabajar de manera un poco distinta. Y vemos cómo habitualmente da mejores resultados esperar un poco primero a las acciones y después al premio. Pero esto de ninguna manera descarta que en algunos momentos se pueda dar un estímulo y después esperar la acción. Es decir, es una situación compleja. No hay una ley general, básicamente es lo que estamos diciendo. Pero hay varios casos exitosos de personas que motivan, que incentivan con premios y después hay respuesta positiva a esos premios. Pero también tenemos casos de personas que proponen el premio, no lo dan y esperan al resultado. Y el resultado, la mayoría de las veces, es satisfactorio. Sin embargo, no hay una regla específica, pero sí hay lo que nosotros podríamos llamar tendencias, ¿sí? Algo muy importante, y lo vamos a ver a lo largo de las diferentes, vamos a llamarlo así, teorías sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza de las matemáticas. Y es que, como acá se aplica a un grupo de personas, estamos hablando de tendencias. Podríamos decir que las propuestas, y me voy a adelantar muchas semanas de clase, pero las propuestas sobre cómo enseñar matemáticas, sobre cómo crear situaciones de aprendizaje de las matemáticas de Jean Piaget, son una tendencia muy positiva. Son una tendencia con altos niveles de que se cumplan los resultados que Piaget propone. Esto no significa que todos los niños o que todos los adolescentes con estas propuestas van a lograr con éxito lo que nosotros esperamos. Pero sí significa que la gran mayoría de ellos van a lograr. Entonces, la idea de tendencia, digamos, en estos casos, en el ámbito de la enseñanza, del aprendizaje, es parecida a la noción de ley. Solo que la noción de ley en la física o en la biología, química o en las matemáticas, desde luego se cumple para todos los casos. Acá no. No tenemos un método que funcione para todos los casos. Pero sí podemos dar evidencias de que si utilizamos un método u otro, funciona para mayorías. Y lo que enriquece la clase es eso, que tengamos varias propuestas distintas. Una de estas propuestas es el propio conductismo. Este conductismo o este preconductismo, conexionismo, del que hemos estado hablando el día de hoy, es una propuesta que imperó a principios del siglo pasado. Y claro que esta propuesta tiene sus limitaciones, pero esta misma propuesta también tuvo sus éxitos, ¿sí? Porque muchas personas, muy probablemente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se formaron bajo esta propuesta de enseñanza. Es más, muy probablemente nuestros padres, porque estamos hablando que tuvo una influencia hasta los años 40, muy probablemente nuestros padres se formaron bajo esta influencia.
Y muchos de ellos lograron formarse bien, con solidez, otros no lo lograron. Entonces, vamos a encontrar esto en las metodologías, ¿sí? ¿Qué sí podemos decir? Que utilizar en la actualidad la propuesta conexionista para la enseñanza de las matemáticas no es completamente un rechazo, pero no es tan exitosa, porque esta propuesta es la que nos tiene 3/10. Vamos a ver que cuando incluimos las ideas de Duval, que cuando incluimos las ideas de Brousseau y otros más, este índice puede mejorar, puede ser mucho mejor que el que tenemos. Pero podríamos decir que de inicio, en un sentido muy natural, la forma en la que nosotros nos formamos también tiene sus éxitos, ¿sí? Nosotros somos profesores de matemáticas en diferentes niveles y estamos aquí y nos gustan las matemáticas. Eso ya representa una parte de ese éxito. Claro, cuando nosotros pensamos en todos nuestros compañeros docentes, nuestros compañeros en la facultad, nuestros compañeros en preparatoria, nuestros compañeros hasta la primaria, ahí ya podemos plantear una base, es decir, cuántos de nuestros compañeros siguieron interesados en el ámbito de las matemáticas. Y nos vamos a dar cuenta que tal vez son más pocos de los que nosotros pensábamos. Lo cual significa que aunque en algunos casos funcionó, en otros casos lamentablemente no funcionó como se esperaba. Muy bien. Bueno, espero haber contestado, profesor Valentín, y no haber confundido más. No, está muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, pues entonces vamos a dejar, primero debo de disculparme con ustedes porque quedé de enviar una lectura que no envié. Me disculpo ante ustedes. Debí de haber enviado una lectura el fin de semana y no lo hice. Pero bueno, sin lugar a dudas, ahora sí estará la lectura. Por un lado, para que ustedes puedan poder analizar un documento. Y segundo, vamos a dejar una pequeña tarea. Ahora vean que no pusimos un problema, porque ahora estamos hablando un poco más de la práctica docente. Y la tarea consiste en recordar nuestra práctica. Hemos hablado de esta pequeña caracterización, todavía no total, pero sí ya parcial, de una práctica docente conductista. Y tratemos de recordar cómo somos como docentes, no en un sentido positivo ni negativo, no se trata de evaluar esos aspectos, sino de las acciones que emprendemos en nuestra práctica. Hagamos una lista de cómo es nuestra práctica docente. Imaginemos que quieren caracterizar y alguien les pregunta, Miss Berta, ¿cómo es usted como maestra? Bueno, ahora, si lo preguntamos ahora, tal vez nos sentiríamos presionados. Si le preguntamos al maestro Valentín, ¿cómo es su práctica docente? Pero tal vez, ya con calma, entre semana, tomamos nuestra hoja en blanco, nuestro cuaderno, y vamos anotando, numerando estas características. Son, de hecho, 2 tareas en una, porque la primera tarea es incluir nuestra lista de características. Y la segunda es, después de ella, vamos a identificar, después que la maestra Violeta ha escrito sus 20 o 30 acciones que emprenden el aula, vamos a tratar de identificar cuáles de estas son conductistas. ¿Sí? ¿Cuáles de estas son conductistas? Esto nos va a permitir identificar nuestra práctica. Y recordemos, no es malo ser conductista. Lo aclaro desde ahora, porque de repente en diferentes espacios se ha atacado esta visión, decir, es que el conductismo es del siglo pasado. No, hay prácticas que funcionan a pesar del tiempo, ¿sí? No se trata de que haya unas teorías mejores que otras, sino que hay momentos diferentes, alumnos diferentes, escenarios diferentes donde una teoría es más aplicable que la otra para generar diversas actividades en el salón de clase. ¿Sí? Todos, muy probablemente todos, el más conductista probablemente va a tener algún rasgo
constructivista. Y el más constructivista va a tener algunos rasgos conductistas. Es completamente natural. ¿Sí? Pero sí es importante identificar nuestros rasgos. Sí es importante identificar nuestra práctica. Entonces, nuestra tarea en esta semana será identificar, primero, cómo es mi práctica docente. Y segundo, cuáles de estos rasgos yo considero que pueden ser conductistas. Entonces, vamos a pensar en las diferentes situaciones que tenemos en el salón de clase, no exclusivos de carácter académico. Porque recordemos, la clase, el centro de la clase tal vez es de carácter académico o intelectual. Pero creamos situaciones, creamos escenarios, creamos experiencias. Y esas experiencias influyen en cómo dialogamos con nuestros alumnos, si damos permisos, si no damos permisos, qué toleramos, qué no toleramos en la clase. Entonces, hay varios aspectos extra matemáticos, es decir, aspectos conductuales en nuestra clase. ¿Sí? Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Ha sido un gran placer, como siempre, estar con ustedes. Deseo que tengan una muy, muy buena noche. Y bueno,